En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por ASOFAR AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, queridos amigos y auditores de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile y puerto de fondeo de nuestro espacio radial. Hoy, viernes 23 de junio de 2023, estamos dando inicio a un nuevo programa de Revelando que nos acompaña de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y, como de costumbre, el día viernes dedicado al movimiento chileno de corazón. Agradecemos a Radio Portales de Valparaíso que nos abre sus señales en el dial de FM 89.5, AM 840 y también a través de su señal online en la página web www.portalesfm.cl. Y por supuesto, agradecemos a nuestro auspiciador, a quien hace posible que Revelando esté en el aire junto a ustedes todos los días, de lunes a viernes, y que además permite generosamente que chilenos de corazón nos acompañemos los días viernes. Nos referimos a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR AG. Gracias a Radio Portales de Valparaíso y un especial agradecimiento a nuestro auspiciador ASOFAR. También saludamos a nuestro amigo y colaborador Enzo Alvarado, quien permite que este programa llegue hasta los estudios de Radio Portales de Valparaíso. Nuestro agradecimiento y saludo cariñoso a Enzo. Y por supuesto no podemos dejar de agradecer y de saludar a nuestros amigos radiocontroladores de Radio Portales de Valparaíso que colocan finalmente este programa en el aire. Me refiero a don Luis Salinas, don Mario Salazar y don Claudio Alvarado. Queridos amigos de Revelando del día de hoy, viernes 23 de junio, soy Mario Mataluna Morales, conductor del programa del día de hoy. Y para nuestros amigos que nos escuchan habitualmente, este programa lo hacemos junto a Francisco Muñoz Pinto, pero Francisco Muñoz está tomándose un muy merecido descanso, así es que saludamos, le mandamos un abrazo a Francisco y le deseamos que tenga un muy hermoso, está realizando un viaje, Francisco, y ya cuando regrese tendrá la oportunidad de contarnos cómo le fue. Al iniciar nuestro programa del día de hoy, saludamos a nuestra Radio Portales de Valparaíso en su mes aniversario. Y recordamos que Radio Portales de Valparaíso fue creada el 6 de junio de 1960. Y fue creada por los mismos empresarios que habían fundado las radios Portales de Talca y Portales de Santiago, consolidándose de esta manera Radio Portales de Valparaíso como un medio radial en la quinta región. Y por supuesto, decir que es una de las emisoras más emblemáticas de la radiofusión chilena, siendo como institución un verdadero cronista histórico del país, y además que junto con Radio Portales de Santiago conforman una extensa red de emisoras de Arica a Punta Arenas. Así es que un abrazo cariñoso y un saludo en su mes aniversario a nuestra Radio Portales de Valparaíso, que como dije, estuvo de aniversario el 6 de junio de este mes. Muy bien, vamos entonces de inmediato con las efemérides nacionales y navales de la presente semana. El 17 de junio de 1955, durante la presidencia de don Carlos Ibáñez del Campo, se dicta la ley número 11.846 que dispuso que, atendida la naturaleza especial del territorio antártico chileno, este será administrado en definitiva mediante un régimen especial que se determinará en un estatuto del territorio antártico chileno, y que corresponderá al intendente de la provincia de Magallanes el conocimiento y resolución de todos los asuntos administrativos referentes a la Antártica chilena. O sea,
al decretarse esta ley, ¿no es cierto?, se dispone que el territorio antártico chileno pasa a depender, a formar parte de la provincia de Magallanes y que actualmente es la Intendencia de Magallanes. La 12ª región de Magallanes y de la Antártica chilena, pues. Y solamente recordar muy cortito que en 1940, a través del decreto ley número 1747, promulgado por don Pedro Aguirre Cerda, se fijaron los límites del territorio antártico chileno y se impulsó una nueva expedición al continente blanco que se materializó en 1947 con la creación de la primera base antártica chilena en nuestro territorio antártico. Esa fue la base Soberanía, que después pasó a llamarse base Arturo Prat, que es la que existe actualmente. Y como complemento, que el 1 de diciembre de 1959, Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Sudáfrica y Rusia firmaron el Tratado Antártico, con el objeto de promover y asegurar las actividades de investigación científica en la Antártica. El 21 de junio de 1848, es puesto en tabla en la Cámara de Diputados un proyecto de construcción de un muelle en Valparaíso, moción que devendrá en la construcción hacia 1870 y bajo la guía del intendente Francisco Echaurren de un muelle fiscal y uno de pasajeros que por largos años servirán para el embarque de personas y mercadería. Ambos serán reemplazados por las obras que en las primeras décadas del siglo XX, como resultado de programas impulsados por los gobiernos de Federico Errázuriz, Germán Riesco, Pedro Montt y Ramón Barros Luco, a partir de 1912 modernicen las instalaciones portuarias, considerando la construcción de un molo para los buques de guerra. Esto ocurrió el 21 de junio de 1848. El 23 de junio de 1879, por su parte, el pueblo de Valparaíso recibe a los héroes de la goleta Covadonga, después del arribo ocurrido en horas de la mañana, que con 3 tiros anunciara el fuerte San Antonio y de salva mayor de 21 cañonazos disparados a las 10:15 horas por la artillería desde donde hoy se encuentra el Museo Naval y Marítimo, ahí en el Cerro Artillería, justamente, gran parte de la ciudadanía de Valparaíso se vuelca a las calles para rendir homenaje a quienes, con serenidad y valor, el 21 de mayo anterior, sostuvieron el honor del pabellón chileno en Punta Gruesa, logrando la destrucción de la nave adversaria. Esto es en el combate naval de Punta Gruesa, ¿no es cierto?, donde la Covadonga hábilmente logró que la Independencia encallara en los bajos de Punta Gruesa, ¿no es cierto?, y posteriormente se rindiera. Y con esto, ¿no es cierto?, desapareciera prácticamente el 50% del poder naval de Perú. Y el 23 de junio de 1947 se produce la declaración oficial del presidente Gabriel González Videla, que es considerada la base de la tesis de las 200 millas marinas. En este documento, el mandatario chileno señala que, atendiendo a las características topográficas y la falta de extensión mediterránea que presenta el territorio nacional, la vida del país queda vinculada al mar y a todas las riquezas actuales y futuras encerradas en él más que en el caso de cualquier otra nación. Mediante esta declaración, Chile manifiesta a la comunidad internacional su derecho como Estado ribereño a proteger, conservar y aprovechar todos los recursos naturales existentes en una vasta extensión de mar adyacente a sus costas de una anchura de 200 millas marinas. Esta declaración oficial del presidente González Videla fue refrendada posteriormente en 1952 con la Declaración de Santiago sobre zona marina, que representa uno de los hitos más importantes en la creación del nuevo derecho del mar al constituir el primer instrumento internacional de carácter multilateral que consagra la soberanía y jurisdicción exclusiva del Estado ribereño sobre una zona adyacente a las costas de 200 millas marinas. Esta fue la llamada Declaración de Santiago, que fueron firmadas por los países de Chile, Ecuador y Perú durante la realización de la primera conferencia sobre conservación y explotación de las riquezas marítimas del Pacífico Sur, celebrada en Santiago entre el 11 y 18 de agosto de 1952. Muy bien, queridos amigos, esas fueron las efemérides navales y
nacionales y navales de la presente semana. Y ahora vamos de inmediato con las efemérides de la buena memoria. Estas efemérides, ¿no es cierto?, que pretenden contar la otra parte de la historia, esta historia reciente del país que se ha escrito, como decimos siempre, con un solo color de lápiz, y que nosotros con estas efemérides lo que queremos es que nuestros auditores conozcan qué es lo que sucedía entre 1900 y 1973 durante el gobierno de la Unidad Popular, y que finalmente desembocó en el pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973, que no fue un capricho de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, sino que fue consecuencia de la crisis que se vivía en el país en ese entonces. Entonces, lo que nosotros hacemos en estas efemérides de la buena memoria es leer noticias de la época, absolutamente objetivas. El Mercurio de Valparaíso, el 17 de junio de 1973, destacaba la siguiente noticia. Atentado a la libertad de expresión. Requisan el Mercurio, La Segunda y Tribuna. Rancagua. Miembros del Sindicato de Suplementeros de Rancagua han reclamado por la requisición de diarios de que han sido objeto por parte de Carabineros. Expresan que en la mañana de ayer sábado la policía recorrió los distintos kioscos y puestos de diarios de Rancagua llevándose todos los ejemplares que encontraron de El Mercurio, La Segunda y La Tribuna con el nombre de En Guardia. Agrega a los suplementeros que no se exhibió ninguna orden ni dejaron ninguna constancia de los ejemplares retirados. Del mismo modo, en Temuco, personal de investigaciones notificó la prohibición de venta del diario La Segunda, correspondiente a la edición del viernes. Y en Victoria, Carabineros requisó la totalidad de la edición del viernes del diario Tribuna. Queridos amigos, como hemos dicho, destacar dos hechos, perdón, comentar dos situaciones de esta noticia. Primero, de que en el gobierno de la Unidad Popular, el gobierno de Allende, él no tenía ninguna intención de que existiese libertad de expresión. Lo que el gobierno quería era que existiesen medios controlados por el Estado y que difundieran noticias afines a su ideología. Entonces, la prensa libre fue ferozmente combatida. Y por otro lado, insistir en el hecho de que, como ustedes ven, estos eran órdenes que se le daban a Carabineros de investigaciones, pero no eran órdenes judiciales, queridos amigos, eran órdenes que le daban las autoridades civiles del gobierno. Entonces, en esa época, la policía, tanto Carabineros como investigaciones, estaba bajo el, comillas, poder civil, obedecía las órdenes de las autoridades civiles. Y que cuando nosotros vemos ahora, inclusive en esta misma actual constitución que se está discutiendo en este minuto en el Consejo Constitucional, en un párrafo dice Fuerzas Armadas y de orden sometidas al poder civil. ¿Por qué lo escribe esto la izquierda? Esto fue expresamente escrito por los sectores de izquierda, porque ellos añoran esa época de 1970 a 1973, cuando el gobierno hacía uso y abuso de las policías. Muy bien. El Mercurio Valparaíso, el 18 de junio de 1973, destacaba la siguiente noticia. Socialistas atacaron a grupos de pobladores. Hay 7 heridos. Santiago, 7 heridos, uno de ellos a bala, fue el resultado de un enfrentamiento entre un centenar de militantes socialistas y pobladores de las Barrancas que se dirigían a la concentración destinada a protestar contra las JAP, el desabastecimiento y el mercado negro. Todos los lesionados eran miembros de una columna que se dirigía a la Plaza Tropezón y que fue atacada con armas de fuego, garrotes, armas punzantes y piedras en la esquina de José Joaquín Pérez con Bismarck, frente a una sede local del Partido Socialista. Juan Ferrada Lagos fue el joven de 18 años que recibió un proyectil en un pie, siendo trasladado a la posta 3 de la asistencia pública. Bueno, también lo hemos comentado que así como la policía estaba al servicio del gobierno, ¿no es cierto?, para contrarrestar manifestaciones que se hicieran en contra del gobierno y apoyar aquellas que se hacían a favor del gobierno, existían estas verdaderas milicias del Partido Socialista, Partido Comunista y particularmente del MIR, que atacaban a cualquier manifestación que se hiciera en contra del gobierno. El Mercurio de Valparaíso, el 19 de junio de 1973, destacaba la siguiente noticia. Empleados de Chuquicamata piden control militar en compañías del cobre. Y fíjense, por favor, en lo que dice la siguiente noticia. Antofagasta, con la anunciada reorganización del gabinete del presidente Allende, el cual sería integrado de nuevo por militares, seremos nosotros, dice esto entre comillas, quienes pediremos que sean uniformados quienes se hagan cargo de las jefaturas de las compañías de cobre en el país
para que se determine el despilfarro y la persecución. Cierre de comillas. Así lo anunció ayer en una nueva y numerosa asamblea de empleados en huelga de Chuquicamata su dirigente Luis Valencia, al dar cuenta de las nuevas órdenes de despido firmadas por el gerente comunista David Zimmerman, que suman ya 70, sin contar con las transferencias de personal y la contratación para reemplazar a los primeros despedidos. Bueno, como dice el dicho, sacar las castañas con la mano del gato. Eh, Desgraciadamente la historia de nuestro país siempre ha sido así. Cuando hay problemas recurrimos a las Fuerzas Armadas. Cuando no hay problemas nos olvidamos de las Fuerzas Armadas. Bueno, aquí en este caso, así como el gobierno recurrió a altos mandos de las Fuerzas Armadas para integrar el gabinete, particularmente en el periodo 1972-1973, donde está muy crítica la situación social y política del país, también en este caso, fíjense, los empleados de Chuquicamata pedían que se colocaran a integrantes de las Fuerzas Armadas en altos cargos para, como decía la declaración en esta asamblea de empleados, decía, para que se elimine el despilfarro y la persecución. ¿Qué les parece? El Mercurio de Valparaíso, el 20 de junio de 1973, destacaba por su parte: asaltado Canal 6 de la Universidad de Chile de Santiago. Santiago. Metralleta en mano, funcionarios de investigaciones asaltaron ayer violentamente el recinto universitario en el que funciona el Canal 6 de televisión de la Universidad de Chile, destruyendo sus instalaciones técnicas y deteniendo a 31 personas que se encontraban en su interior. La acción policial, ordenada por el intendente de Santiago, una vez más, lo destacamos, Julio Estuardo, y autorizada por el ministro del Interior, don Gerardo Espinosa, se perpetró a las 6:30 horas de la madrugada y cogió de sorpresa a los estudiantes y funcionarios que resguardaban el local de Pedro de Valdía 2454, en prevención de un posible asalto de elementos de extrema izquierda. 20 funcionarios de investigaciones acompañados de cerca de 30 carabineros, según huellas visibles de ver en el recinto, actuó en extremo violenta. Las puertas fueron descerrajadas sin pedir ni siquiera sus llaves, en un intento frenético por encontrar la habitación en que se guardaban las partes vitales del transmisor. En su búsqueda afanosa, volcaron tableros de control, firmaderas, cortaron el teléfono y provocaron destrozos desde todo punto de vista gratuitos. Otro gravísimo atentado a la libre expresión, a la libre prensa. Y vamos a comentar más adelante, ¿no es cierto?, un decreto firmado por el presidente Boris, que al final de cuentas va en la misma línea de lo que hacía en ese minuto el gobierno de la Unidad Popular, queridos amigos. El Mercurio de Valparaíso, el 21 de junio de 1963, destacaba la siguiente noticia: destituidos 2 ministros y suspendido Millas. Santiago. El Senado destituyó ayer de sus cargos a los ministros del Trabajo, Luis Figueroa, y de Minería, Sergio Vitar, ojo con este nombre, político que no hace mucho tiempo dejó de estar en la vida pública, por haber atropellado las leyes, haberlas dejado sin aplicación y por vulnerar el Estatuto de los Trabajadores del Cobre. Actuando como jueces y en conciencia, los senadores acogieron con ello la acusación constitucional deducida por la Cámara de Diputados y la cual aprobó con votos de 78 a favor y 0 en contra. Por su parte, el ministro de Economía, Orlando Millas, fue suspendido de su cargo por la Cámara de Diputados, que declaró que ha lugar la acusación constitucional presentada en su contra por el incumplimiento de la ley de juntas vecinos al otorgar facultades inconstitucionales a las JAP y violar la garantía constitucional que otorga a todos los habitantes de la República la igualdad ante la ley. Los cargos fueron aprobados en todas sus partes por la corporación por 77 votos a favor y 0 en contra. Y el 23 de junio de 1973, el mismo Mercurio de Valparaíso destacaba la siguiente noticia: escalada de tomas en predios en Aconcagua, los Andes. A las 13:30 horas del miércoles, la propietaria del predio Los Graneros, de 40 hectáreas, en la comuna de San Esteban, dio cuenta a carabineros que 3 obreros y 9 personas extrañas ocuparon el predio. A la misma hora,
El retén Localvo informó que el predio El Colmenar, de 35 hectáreas de superficie, fue ocupado por 5 obreros del predio y 6 personas extrañas. A la misma hora, por su parte, se produjo la toma del predio Las Achupayas de 30 hectáreas por parte de 9 obreros del predio y 7 personas extrañas. En los 3 casos, los ocupantes protestan porque aún la Corporación de Reforma Agraria, CORA, no ha tomado posesión de estos predios. A lo anterior, se sumó la toma del camino público de Localvo por un grupo de 15 obreros del ex Fundo San Regis en la comuna de San Esteban. Fíjense por favor en la noticia que habla de obreros o campesinos que trabajaban en estos predios, más estas N cantidades de personas extrañas. Por supuesto que estos eran activistas políticos que llegaban, ¿no es cierto?, a apoyar y a instigar las tomas en estos predios, en este caso en la provincia de, perdón, en la región de Aconcagua. Muy bien, queridos amigos, estas fueron las efemérides de la buena memoria. Estamos al final del primer bloque de nuestro programa. Vamos a una pausa musical y estamos de regreso enseguida con el segundo bloque de Revelando. Muy bien, queridos amigos, estamos de regreso para iniciar el segundo bloque de su programa Revelando. Agradecemos una vez más a Radio Portales de Valparaíso que nos permite estar junto a ustedes en sus hogares, revelando de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y nosotros, nuestro programa, el día viernes. Y, por supuesto, agradecemos a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR AG, auspiciador del programa Revelando. Ya, vamos entonces con la pauta habitual que tenemos nosotros preparada para este viernes 23 de junio. Y el primer tema es el título que hemos puesto ya tradicionalmente. ¿Es este el país que queremos o también el basta ya? Bueno, a ver, en nuestra opinión, el gobierno está dando los primeros pasos para el control de la prensa. Y aquí, por supuesto, está la mano del Partido Comunista, y particularmente la señora ministra secretaria general de gobierno, la señora Camila Vallejo. A ver, este martes recién pasado, esta semana, que fue el martes 20 de, perdón, el martes 10, el martes 20 de junio, se publicó en el Diario Oficial un decreto que permite la creación de la Comisión Asesora contra la Desinformación, que, fíjense por favor, estará a cargo del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, pero asesorará a la Secretaría General de Gobierno. A ver, esta comisión va a estar a cargo, va a estar conformada por un grupo de académicos e investigadores de las universidades privadas y estatales, representantes, dice, de la sociedad civil y organizaciones del fact-checking relacionados a la materia de la desinformación. ¿Y en qué va a asesorar esta comisión? Va a asesorar en aspectos que permitan, dice, analizar el fenómeno global de la desinformación y su manifestación a nivel local en Chile. ¿Y con qué propósito esto? Con el propósito de después poder elaborar políticas públicas. Eso suena muy bonito, ¿no es cierto? Suena muy, 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 muy al estilo, ¿no es cierto?, de la manera como la izquierda radical adorna las cosas, y particularmente el Partido Comunista, ¿no es cierto? Acuérdense, por favor, de que este tema, a ver, nosotros lo hemos dicho siempre, el Partido Comunista es muy hábil. Este tema lo preparó previamente el Partido Comunista, ¿no es cierto?, cuando en alguna oportunidad ¿se acuerdan?, a hablar de las fake news. Entonces se hizo mucha propaganda este tema de las fake news, ¿no es cierto?, el daño que provocaba, y se habló en algún minuto, ¿no es cierto?, de que crear una comisión, ¿no es cierto?, para evaluar las fake news y poder sancionar a los medios que divulgaban fake news. Bueno, esto fue la preparación para esto, para la promulgación de este decreto, ¿no es cierto?, de esta comisión asesora contra la desinformación. Entonces, el problema es quién va a designar a estos académicos, investigadores y representantes, dice, de la sociedad civil y otras organizaciones. ¿Quién los va a designar? ¿Quiénes van a ser? ¿Cuál va a ser su vinculación? ¿Cuál va a ser su
su tendencia política. Bueno, esto está ya causando mucho revuelo en muchos parlamentarios y, y se ha hablado ya de gravísimo y un límite a la libertad de expresión y de conciencia. Y por supuesto que es así. Y por supuesto es así. Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy viendo una entrevista que se le hizo a a la senadora Gimna Rincón, que manifestació esto es gravísimo, la creación de políticas públicas, dice, especialmente cuando se trata de regular derechos fundamentales de libertad de prensa, la libertad de expresión, deben ser discutidos por el órgano que representa la democracia, que es el Congreso. Y tiene toda la razón la señora Gimna Rincón. ¿Por qué el gobierno que tiene una clara tendencia política, por qué el gobierno tiene que crear esta comisión y llegar el día de mañana, ¿no es cierto?, a proponer políticas públicas en base a esto? Entonces, para eso, para políticas públicas, está el Congreso Nacional. Bien, dice la misma senadora en esta entrevista, decía, seleccionar un grupo de personas al gusto del gobierno de turno, como decíamos nosotros recién, para decidir cómo ejercer esas libertades es abiertamente restrictivo. La regulación de estas libertades y derechos civiles y políticos fundamentales son materia de ley, y no de un decreto, y no de un grupo específico de la sociedad que tiene una tendencia política determinada. Dice la señora Rincón, continúa diciendo, para avanzar, hace varios meses presentamos un proyecto de ley sobre difusión de contenidos falsos. Esperamos que el gobierno haga lo suyo y envíe donde corresponde su propuesta para ser discutida. Eso es distinto, ¿no es cierto? Porque en este minuto, a ver, nosotros vemos cómo se difunden noticias, ¿no es cierto? Y a veces en primera plana, y cuando esto resulta no ser cierto, normalmente los medios nos hacen cargo de esto. O bien aparece, ¿no es cierto?, un parrafito muy chiquitito por ahí en la última página que dice, ¿no es cierto?, desmentimos, ¿no es cierto?, o aclaramos. Entonces, claro, cosas como esa está bien? Así como los medios tienen todo el derecho de publicar una noticia, pero bueno, si esta noticia perjudica a alguien o finalmente resulta que fue nociva para los intereses de una persona, de una organización, bueno, que el medio después lo desmienta y bajo las mismas condiciones que lo hizo anteriormente. Eso es distinto, pero el crear políticas públicas, el determinar qué se difunde y qué no se difunde, eso es un atentado tremendo contra la libertad de expresión. Y fíjense, queridos amigos, nosotros leemos en este programa las efemerías de la buena memoria. ¿Cuántas veces hemos leído noticias como que el ministro, ojo, fíjense por favor las similitudes, el ministro secretario general del gobierno de la Unidad Popular, don Aníbal Palma, ¿no es cierto?, él decretaba el cierre de medios públicos, perdón, de prensa pública. Vimos, ¿no es cierto?, cómo la radio de la Sociedad Nacional de Agricultura fue muchas veces sancionada por no sumarse, o medios como por ejemplo el Mercurio, Tribuna, La Segunda, fueron de pronto requisados, ¿no es cierto?, o fueron suspendidas sus emisiones por orden gubernamental. ¿Por qué? Porque ellos, era prensa libre, no se sumaban, por ejemplo, a cadenas nacionales dispuestas por el gobierno o no o daban a conocer noticias que eran contrarias a las actividades, las acciones del gobierno. Bueno, el ministro secretario general de gobierno de aquella época, ¿quién está detrás de todo esto? La ministra secretaria general de gobierno del gobierno de actual, la señora Camila Vallejo, integrante del Partido Comunista. ¿Qué similitud, no es cierto? Queremos un país en donde el gobierno, el Estado nos diga qué debemos leer o qué no debemos leer, qué noticias se deben difundir o no se deben difundir. Queremos un Estado, queremos un gobierno, ¿no es cierto?, que controle los medios de comunicación. No creo que nosotros queramos eso, ¿verdad? No, perdón, no creo que ustedes quieran eso. Nosotros no queremos eso. Este no es el país que nosotros queremos. Bien, queridos amigos, este era el primer punto. El segundo punto, eh, a ver, esto es bien, tiene relación con un tema que hemos discutido ya desde la semana pasada y que está bastante comentado, pero nosotros lo vamos a hablar desde otro punto de vista. A quienes denostaron los 30 años y que dijeron que llegaban al gobierno con un nuevo estilo de hacer política. Esta nueva generación bastante soberbia. Bueno, nosotros hemos, como les decía, hemos
leído, hemos escuchado profusamente estos últimos días, ¿no es cierto?, cómo se ha armado, cómo se ha hablado respecto del escándalo este que sacude al Partido de Revolución Democrática, con este contrato millonario, ¿no es cierto?, a través de trato directo con, con la seremía del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de la región de Antofagasta, esta Fundación Democracia Viva, ¿no es cierto? Bueno, a ver, la radio Bio Bio, a través de su unidad de investigación, comenzó a escarbar un poco el tema, porque nosotros sabemos de esta Fundación Democracia Viva, que se adjudicó esos 420 millones de pesos, ¿no es cierto?, a través del trato directo, para un programa que se llama de habitabilidad primaria. Bueno, solamente un poquito de contexto. Esto lo destapó un medio local, el Timeline, eh, y que reveló, ojo, porque estas cosas normalmente es muy bueno, esta es la libertad de expresión. Esto, en el fondo, el inicio primario de esto fue funcionario de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo que se mostraron molestos por la manera como se asignaban recursos en forma directa, al menos a 7 fundaciones bajo este contexto que yo dije recién, habitabilidad primaria. Bueno, esa es la génesis de la problemática esta de la Fundación Democracia Viva. Bueno, a raíz de esto, disculpe que me fue un poquito disperso, pero a raíz de esto, la radio Bio Bio, la unidad de investigación, comenzó a escarbar. Bueno, y descubrió a varias otras fundaciones que han recibido recursos públicos de la misma manera como lo recibió esta Fundación Democracia Viva. Y si hablamos de Fundación Democracia Viva, 420 millones, bueno, queridos amigos, Radio Bio Bio llegó a determinar que se han otorgado más de 3.000 millones de pesos a fundaciones del mismo estilo de Fundación Democracia Viva, una de las cuales inclusive donde trabajó, ojo, pero, o sea, perdón, mire, sorpresa, doña Irina Caramanos. Bueno, efectivamente hay una serie de fundaciones que han recibido, y fíjense por favor, cuando yo hablaba el propósito de la asignación de estos recursos, habitabilidad primaria para campamentos. O sea, aquí, queridos amigos, no hay un proyecto específico que diga vamos a construir 20 viviendas sociales, vamos a construir, no sé, 50, vamos a alentar 50 viviendas básicas, vamos a colocar luz eléctrica, vamos a instalar postación para alumbrado eléctrico, o vamos a postular a entregarle servicio de electricidad a un campamento. No, fíjense, ese es el título, habitabilidad primaria para campamentos. Entonces, esta es una bolsa, queridos amigos, una bolsa grotesca y vergonzosa, en la cual caen cientos de miles de pesos de todos nosotros los chilenos. Y ojo, esta investigación que hizo este medio nacional habla de más de 3.000 millones de pesos. Y vamos solamente a comentar algunos ejemplos. A ver, la Asociación Campamento de Ideas, según los registros, ha recibido 9 asignaciones directas por un monto de 797.593.752 millones de pesos, o sea, casi 800 millones de pesos. El presidente, socio fundador de esta organización, es don Ernesto Espinosa Illanes, quien en sus redes sociales compartió imágenes apoyando al entonces candidato Gabriel Boric. O sea, es un señor, una fundación, una asociación, no sé, una organización absolutamente afín al gobierno actual. Después está la Fundación Procultura. Es una fundación muy conocida por el presidente Boric, puesto que su pareja, Irina Caramanos, trabajó cerca de un año en esta institución. Sorpresa, recibió en el mismo periodo que Democracia Viva una asignación de 500 millones de pesos. Después está la Fundación Urbanismo Social, otra organización que ha recibido financiamiento. En el último trimestre de 2022
al urbanismo social se le transfirieron 577 millones de pesos desde la Seremía del Ministerio de Vivienda de Antofagasta. Después está la Fundación Cultura Tom Arte, organización que también estuvo relacionada con el apruebo al anterior proyecto de constitución, al mamarracho. Recibió de parte de la Seremía del Ministerio de Vivienda, perdón, todo esto estamos hablando de organizaciones que han recibido recursos desde el Ceremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta. Esta Fundación Cultura Tom Arte ha recibido 3 transferencias que suman 400 millones de pesos. Y por último vamos a comentar esta otra organización que se llama Educación, Arte y Cultura, Movimiento Fibra. Estos nombres extraños. Esta organización recibió 430 millones de pesos, con la misma fin, trabajar en mejorar de forma transitoria la vida en campamentos de la región de Antofagasta. Bueno, curiosamente, todas estas organizaciones que ha develado esta investigación de Radio Bio Bio, todas estas organizaciones son organizaciones con una clara tendencia política, son organizaciones que son pro gobierno, son afines al Frente Amplio y al Partido Comunista, apoyaron abiertamente al actual presidente de la campaña presidencial y se sumaron, ¿no es cierto?, a la propaganda y al apruebo del proyecto constitucional que elaboró la ex Convención Constitucional. Entonces, ¿qué les parece? Más de 3.000 millones de pesos. Y, vuelvo a insistir, bajo el rótulo de habitabilidad primaria para campamentos. Esta cosa abierta, amplia. La pregunta es, ¿quién controla esos recursos que se asignan? ¿En qué se gastan esos recursos? Aquí no hay lavado acaso de dinero, aquí no hay lavado o aquí no hay plata que se van a los bolsillos de un montón de gente o plata que se va a campañas políticas, como por ejemplo la campaña presidencial, la última campaña presidencial, o como comentábamos, las campañas, ¿no es cierto?, de la anterior convención constitucional. Bueno, la Contraloría ahora recién le ha dado 5 días de plazo al Ministerio de Vivienda para detallar todos los recursos traspasados a fundaciones en Antofagasta. Ahora recién. ¿Y por qué no se hizo antes? Estas son platas públicas, son platas que entregan un organismo del Estado, la Secretaría Ministerial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta. ¿Por qué la Contraloría no tiene más control, valga la redundancia, por estas platas? ¿No se exigen rendiciones de cuentas? Bueno, ¿qué les parece? Esta es la realidad de nuestro Chile. Estos son los jóvenes soberbios que dijeron que llegaron denostando los 30 años, ¿no es cierto? Y que dijeron que llegaban a hacer un nuevo estilo de hacer política. Hace un tiempo atrás, ¿no es cierto?, supimos de la contratación de miles de personas, ¿no es cierto?, de miles y miles de personas. Ahí, ojo, que hubo por ahí aclaraciones de que esto no eran contratos directos del gobierno, sino que aquí estaba la salud, estaba una serie de organismos que están relacionados con la salud. Perdón, ¿acaso no se contrata en todas estas actividades que están relacionadas con el gobierno? No se contratan pitutos, no se contratan operadores políticos, pero claro, si no estamos hablando que aquí todo esto no, porque esto hablando de 94.100 y después se admitió que eran 4.000 solamente contratados directamente por el gobierno. Sí, contratados directamente por el gobierno, puede ser, pero hay miles y miles más, ¿no es cierto?, que son contratados en los consultorios, que son contratados en los servicios ministeriales, que son contratados en una serie de organismos que están relacionados con el Estado. Pero finalmente lo mismo, queridos amigos, todos esos organismos igualmente terminan siendo financiados con impuestos que pagamos todos nosotros. Entonces, disfrazar esto del pituto, ¿no es cierto? Bueno, eso es. Así es que este tema, ¿no es cierto?, de la famosa Fundación Democracia Viva tiene para mucho más, porque al final resultó que no es solamente la Fundación Democracia Viva. Ahora el tema, estamos hablando de solamente Antofagasta, más de 3.000 millones de pesos. ¿Y qué pasa en el resto de las regiones? ¿Cuántos miles de millones de pesos se asignan a estos extraños proyectos, a estos extraños programas? ¿Cuántos programas de gobierno sabemos desde hace años, queridos amigos, que están mal evaluados, pero se les sigue asignando año a año
recursos. Pero el gobierno que lo quiere hacer una reforma tributaria, recaudar más impuestos para financiar, seguir financiando a todos estos sinvergüenzas, discúlpenme la expresión, seguir echándole plata al bolso roto. ¿Por qué no terminamos con esto? ¿Por qué no terminamos con las platas asignadas sin control? Con estas platas asignadas, vuelvo a insistir, el rótulo, habitabilidad primaria para campamentos. ¿Por qué no dejamos de asignarle dinero a estos proyectos de estos nombres que son que abarca cualquier cosa, que no tiene ningún límite, que no identifica nada específico? Bien, queridos amigos, lo dejo para la conversación de ustedes. A ver, el próximo tema es: mientras no exista real voluntad del gobierno, no se extirpará el cáncer del narcotráfico en la macrozona sur. Recientemente el medio digital El Líbero entrevistó al gobernador de la Araucanía, don Luciano Rivas, quien señaló: no podemos seguir con un estado de excepción que solo esté preocupado de defender. Decía el gobernador de la región de la Araucanía, el único, entre paréntesis, el gobernador que no es del oficialismo, es de oposición, o de tendencias de oposición. Hoy no podemos seguir con un estado de excepción que solamente esté preocupado de defender, sino que tenemos que ver cómo pasamos a la acción y desarticulamos estos grupos. El estado de excepción no lo podemos sacar de nuestra región porque es una medida extra para podernos proteger. Pero lo que tenemos que hacer hoy es reforzarlo. El estado de excepción debe mantenerse mientras no tengamos algo mejor, pero debemos empezar a construir una nueva estrategia porque seguimos teniendo al menos un atentado al día y eso no podemos seguir soportando. No lo podemos seguir soportando. Bueno, nosotros lo hemos comentado en más de una oportunidad en nuestro programa. No sacamos nada con tener estado de excepción. Ahora se está pidiendo que se amplíe el estado de excepción, el estado de emergencia, a la región de los ríos, o que se establezca estado de sitio. El mismo senador José Miguel Insulza, del Partido Socialista, dijo que hay que conversar seriamente la posibilidad de estado de sitio. ¿Qué sacamos con establecer estado de excepción, ya sea de emergencia o de sitio? Si al final de cuentas lo que cuenta aquí son las reglas de uso de la fuerza, y si las reglas de uso de la fuerza limitan la acción de las Fuerzas Armadas y Carabineros, no vamos a poder combatir el narcoterrorismo en la macrozona sur. Aquí lo que está haciendo es defender. A fines de la temporada pasada tuvimos una exitosa periodo de cosechas, pero fue porque los campos estaban custodiados por militares y carabineros. Entonces, obviamente, no se iban a meter a ese campo que lo estaban cosechando. Pero lo que se está haciendo con estos estados de excepción y con las reglas de uso de la fuerza que se están haciendo es defenderse. Si no, lo que necesitamos es atacar, combatir al narcotráfico, ir donde están ellos, desarticularlos, combatirlos, eliminarlos. Y eso no se está haciendo. Y eso no se va a hacer. Y no sacamos nada con establecer estado de excepción si no se modifica el propósito de ese estado de excepción y no se le dan facultades a las Fuerzas Armadas y Carabineros para actuar en contra. No defenderse, no hacer lo mínimo, sino que accionar activamente en contra de estos grupos. Y muy cortito, lo último, solamente destacar que nosotros hacemos seguimiento de la encuesta CADEM. En la tercera semana de junio continúa el alza, ¿no es cierto?, a la gente que con los antecedentes que tenemos hasta el momento, si votaría a favor o en contra de una nueva constitución. En la semana pasada, la antepasada, de un 48 había subido un 51 la semana pasada, y esta última semana subió un 53% de la gente que votaría en contra, y solamente un 26% de la que votaría a favor. Y a la pregunta de si cree que el Consejo Constitucional va a proponer una constitución que va a ser votada a favor, en las últimas 3 semanas, de la gente que piensa que eso no es así, de un 54 subió un 57 y de un 57 esta última semana un 59. Continúa la desconfianza en el proceso constitucional. Bueno, muy preocupante. Queridos amigos, ya llegamos al final de nuestro programa. Desgraciadamente se nos hizo muy corto, además que este programa fue un poquito más corto. Así es que les agradecemos de corazón su sintonía, les deseamos que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes si Dios quiere.
continúen en la sintonía de Radio Portales de Valparaíso y que tengan una muy buena tarde y noche. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.